Hola, muy buenas a todos, amantes de terror y del oculto. En el día de hoy vamos a hablar de Resident Evil. Vamos a dejar un poco Scream y Totally Killer. En los próximos días seguiré hablando de Totally Killer y de Scream, pero hoy vamos a centrarnos en Resident Evil. Y como bien sabéis, hace meses hablamos de los próximos juegos de la saga que se podrían lanzar por parte de Capcom y cuándo se podrían anunciar. Pero lo que hoy nos atañe no es Apocalypse, que es Resident Evil 9, que sé que muchos estáis esperándolo, pero aún no se saben cosas de Apocalypse. Se sabrán, calculo yo, el año que viene más o menos, porque teóricamente ahora tocaría entrega numerada, pero en el día de hoy toca hablar de los remakes. Y es que hace unos días confirmaron desde Capcom que efectivamente hay más remakes en camino. Pero es una cosa que podíamos intuir, es una cosa que podíamos deducir y que estaba un poco en el aire, pero se acaba de confirmar del todo. Y ojo, dijeron remakes en plural. No remake, no, remakes. Pero, ¿cuáles Resident están ahí para poderles hacer un remake? ¿Qué queda por remakear? Pues hoy te repaso todas las posibilidades, pero primero repasaré la info oficial y después empezaremos con las teorías. Pues sí, Capcom acaba de confirmar que hay más remakes en camino. No, de la franquicia Resident Evil. Esto ha sido confirmado por uno de los máximos responsables de Capcom, uno de los productores ejecutivos de los remakes de Resident Evil, en una conferencia de PlayStation que se ha celebrado en Japón, y en la cual le han hecho una entrevista, y le han preguntado si habría más remakes en camino. Y sí, tienen planes para lanzar más remakes, y ya ha dicho que él, como fan de la saga, sí que quiere hacer más remakes, y que esperemos a futuro porque van a haber más noticias de remakes. Es decir, la franquicia va a continuar en esta línea que hemos tenido en los últimos años de absoluto esplendor. Donde, ¿qué quieres que te diga? Creo que desde 2017, cuando se estrenó Resident Evil 7, la saga ha tomado un nuevo rumbo de esplendor y está en su mejor momento desde ese gran Resident Evil 7. Que sí, que fue el camino a seguir, porque después de lo que hicieron en el 6 se le dieron sus años para hacer Resident Evil 7 y volver a lo que tenía que ser la saga. Después vino Resident Evil Village, que también fue bueno y cambió un poco el lore de la saga y recuperó personajes antiguos. Además tendremos un Resident Evil 9 a futuro que casi seguro será el próximo Resident Evil. También tuvimos remake de Resident Evil 2 que se ha convertido ya en uno de los juegos más influyentes de la historia. También tenemos remake de Resident Evil 3 que también fue un gran juego. Y el recientemente lanzado remake de Resident Evil 4 con su Separate Ways. Y bueno, pues sí, podemos esperar más remakes. Y el que más se está pidiendo o ha sonado más y que el más esperado, el que más está esperando es Code Verónica, el cual va a pasar porque según una fuente de 4chan, también os digo, que os lo digo muchísimas veces, a 4chan tomémoslo un poco con pinzas porque hay veces que es cierto, hay veces que no todo lo que se comparte por allí, o sea, no es del todo fiable, pero según un usuario de 4chan, este usuario estuvo probando una beta cerrada de este que hace Capcom como testeo con público cerrado, o sea, es como una beta cerrada súper limitada. Y este usuario afirma que habría probado Code Verónica en una beta. Y por todos estos rollos, Code Verónica es el que más suena. O sea, por esta supuesta beta súper cerrada. Y es algo que la propia Capcom está retrasando mucho y está tardando en anunciarlo, pero se sabe que va a llegar en algún momento. Porque el usuario que afirmó lo de la beta dijo que participó en la beta hace un año y medio más o menos. Entonces se supone que ya llevan tiempo trabajando en Code Verónica mientras trabajan paralelamente en Resident Evil 9. Pero en algún momento lo van a anunciar. Pero antes quiero volver un poco atrás, porque esto ya se dijo que lo estaban planteando. Porque estaban escuchando a los fans hace menos de un año cuando Capcom abrió aquella encuesta pública, no sé si os acordáis, para que la gente votase qué juego querrían que fuese el próximo remake de la saga. Y sí, mucha gente comenzó a spamear ahí y a pedir Code Verónica. Así que sí, está sonando, y muy fuerte. Es curioso porque precisamente Dusk Golem hace unos días dijo que no. Y curiosamente ahora llega Capcom y dice que sí. Y
dice que sí, a Dash Golem le reconocemos el mérito que tiene, ya que acierta prácticamente siempre. En este caso se equivocó con el tema de que no habría remake de Code Verónica, pero ahora han dicho que están desarrollando más remakes. Así que sí, se confirma, hay remakes en camino. Entonces, ahora lo que nos cabe pensar es, ¿qué posibilidades hay? ¿Qué queda? ¿Qué pueden hacer? Pues yo creo que podrían ir directamente a por Resident Evil 0 o Resident Evil 1 o Code Verónica. Code Verónica está más que confirmado, o sea, lo dejamos ya ahí, pero debe de ser el siguiente, pero ya. Pero para mí, las dos siguientes opciones después de Code Verónica serían Resident Evil 0 y Resident Evil 1. Pero lo que sí que tengo claro es que Capcom va a acabar a la larga haciendo remake de Resident Evil 5 y seguramente el 6. Y así reconfigurar su nuevo canon y corregir inconsistencias e imprecisiones que se hacían en la época. Porque si tú en la época juegas primero el Resident Evil 1, después juegas el 2, dices, esto no tiene ninguna conexión y se obvian cosas. Después juegas el 3 y después de 2 juegas el 3 obviamente y dices, vale, no sé qué tiene que ver esto con la historia de Leon, pero vale. Y después si juegas los remakes ves como los dos juegos están conectados, el 2 y el 3, pero es que además el 3 y el 1 también están conectados. O sea, el remake de 3 conecta con el 1 y encima que hay cosas que se comparten entre juegos. O sea, si has jugado Resident Evil 2 primero, o sea, en plan, pon que has jugado primero al 2 y después juegas al 3 y tienes aún el archivo guardado del anterior, pues puedes ver, porque teóricamente cuando pasa Jill por la tienda ya es mucho después, es un poco antes de que pase Leon. Entonces ves una nota que deja Jill allí. O sea, porque técnicamente Leon pasa después, cuando la niña de Kendo ya se ha transformado y todo el rollo. Entonces Jill pasa un poco antes de que pase Leon. Entonces al pasar un poco antes de que pase Leon, Jill deja una nota allí. Igual que en la comisaría aparece una nota que después ve Leon. A futuro en el 2. O sea, en plan, si tienen los datos guardados de uno, pasan cosas en el otro. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Pues eso está muy bien y configuras un nuevo canon y te aseguras de que todas las historias estén conectadas. Y así corriges lo que se hacía en la época de que hacías una secuela y obviabas cosas del anterior o había algún hueco y no lo rellenabas o cosas así. Y puedes hacer esto y conectar todos los juegos desde el 0 hasta el 6. Pero todo esto será dentro de bastante tiempo. Pero seguro que uno de estos dos acabará llegando o los dos. El final de Separate Ways te tisea más aún el remake de Resident Evil 5. No sé si como el próximo, pero es seguro que va a haber un remake de Resident Evil 5 y posiblemente también estén trabajando ahora con ello. Pero lo va a haber, está muy claro que va a haber un remake del 5. Y creo que van a reescribir varias cosas de la historia. Pero bueno, hay posibilidades. Hablemos de más posibilidades. Lo siguiente sería, como he dicho antes, el 0. ¿El 0 por qué? Porque a partir de aquí, si remakeas el 0 y el 1, se puede entender a posteriori más la historia de Wesker. Porque vale, en la escena postcréditos del final del 4 aparece Wesker. Sí, pero para los nuevos jugadores, ¿quién es Wesker? No es nadie, no lo conocen, es un villano en la sombra. Y si haces un remake del 5 y de repente, pues saltas ahí y está Wesker, la peña nueva dirá, ¿y este villano de dónde ha salido? Es muy random. Entonces hace falta su desarrollo anterior. Para eso hace falta el 0 y el 1. Pero después volveremos a eso. El siguiente paso, con toda seguridad, será el 9, Resident Evil Apocalypse, el cual saldrá a principios de 2025 con toda seguridad. Ese va a ser el próximo movimiento. Por eso también nos ha dicho Capcom que esperemos más detalles. ¿Será que quieren teaser su roadmap el año que viene y decir vamos a hacer esto, esto y esto? Para esta confirmación tenemos que esperar un tiempo para más detalles, para el futuro, es decir, que no es una cosa que vayan a anunciar a corto plazo, ya que Capcom siempre va con pies de plomo con todo esto a la hora de anunciar cosas para no retrasar nada. Pero
hay que esperar para el futuro. Es decir, que no es una cosa que vayan a anunciar ya, como he dicho, puede tardar a lo mejor 5 meses, pero menos de 5 meses no, pero yo especulo un tiempo más o menos, dentro de 5 meses podemos tener noticias, o más, medio año, o un año, no se sabe aún. Pero espero que para las próximas noticias de Resident Evil sean más o menos, como he dicho, mitad de año de cara a Resident Evil 9 para salir en 2025. Que muy seguramente salga en 2025 y además nos den alguna sorpresa de cara al próximo remake, porque yo me figuro Resident Evil 9 lo pueden anunciar mediados del año que viene para 2025. Vale, hasta ahí correcto. Lo sacas en 2025, mediados, principios, más o menos. Y luego en 2025 finales te puedes anunciar el siguiente remake. Y queda muy bien. Queda muy bien, como que están trabajando muy retroactivamente en la saga. Y se volvería a lo mismo de antes, a juego por año, pero en plan, entrega numerada, 2 remakes, entrega numerada, 2 remakes, más o menos del palo este. Ahora tocaría un remake, pero porque han hecho el cambio de Resident Evil 9, o sea, a entrega numerada en vez de remake. Ni idea, algo habrá allí. Pero como digo, vamos a hablar de las posibilidades que os he comentado antes más a fondo. ¿Qué puede pasar con Resident Evil de aquí a un futuro? ¿Qué juegos son los más probables de remakear? Creo que el próximo remake va a ser Code Verónica. Estoy bastante seguro de que va a ser Code Verónica. Pero es verdad que también contemplo una segunda posibilidad. Y que el primero que venga ahora no sea Code Verónica, sino Resident Evil 1. Que sí, que tiene un remake. No sé si Capcom tendrá esta intención de la larga, acabar haciendo un remake de Resident Evil 0. Pero primero tenemos el 1. El Resident Evil 0, conforme está y su remastered, se ve bien, pero haría falta actualizarlo al canon actual. Igual que el 1 haría falta una actualización al canon actual. Que sí, que Resident Evil 1 ya tiene un remake. Y Resident Evil 0, como está, se ve bien que está en la línea del 1. Pero haría falta algo más. Yo creo que estaría bien y personalmente creo que molaría mucho hacer un remake del 0 y del 1, porque el 0 también es una gran novedad dentro de la franquicia y el 1 ya tiene un remake, sí, pero sería poner todo el primer trozo de la franquicia del 0 al 1 a consonancia y en un mismo canon, en una misma línea temporal. ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea, meter todo en el mismo sitio. Pero es verdad que creo, y lo han dicho muchas veces, que pueden ir directamente a un remake de Resident Evil 5, incluso de Code Verónica. Pero como he dicho antes, con lo de Wesker no sería tan acertado, porque no estás contando, como he dicho antes, la historia de Wesker en toda esta línea de remakes. Y creo que es muy importante contar sus orígenes, qué lo motiva, su pasado, de dónde sale todo esto. Porque si no haces eso, primero de repente sacas un remake del 5 y aparece allí. Y los nuevos jugadores que solo hayan jugado la línea del remake dirán: ¿y este puto random quién es? O sea, no me han explicado quién es el villano. Sale en una escena Resident Evil 4 y ahora lo tenemos aquí de villano. Y es que todo esto es necesario para contar su historia y necesitamos especialmente el 1 y el 0. También Code Verónica, para poder empezar a construir la historia del personaje, la historia de Wesker en la línea de remakes para nuevos jugadores que no conocen la obra original y que están jugando a los remakes. Y tú, imagínate ahora que te sacan un Resident Evil 5. Sabes que lo único que has tenido de Wesker son el final de Resident Evil 4, esa escena, y el final de Separate Ways, que te desea el 5. Pero realmente no has tenido nada de Wesker para construir un villano. Que siempre para construir este tipo de villanos necesitas varios títulos, necesitas una narrativa que efectivamente pues vaya en progreso de cara al personaje, y yo creo que no funcionaría un remake de Resident Evil 5 para nuevos jugadores sin contar antes la historia importantísima de Wesker, tanto de Code Verónica como de Resident Evil, sobre todo del 1. Ahí es donde Wesker cobra importancia, pero también Chris, porque Chris en el canon actual, la única manera que es presentado es en el 2, y en el 2 no aparece como tal. Y yo creo que si siguen esta línea de remakes podrían desembocar a conectar con el Resident Evil Village y ya conectar con el Resident Evil Apocalypse y que aparezcan los que tengan que aparecer, que eso lo comentaremos un poco después. Y creo que el Resident Evil 1 se merece eso
para poder presentar como toca a Chris en la línea de remakes. Entonces yo no sé lo que va a hacer Capcom, y yo creo que el plan de Capcom será que el próximo remake sea Resident Evil Code Verónica. Pero es verdad que veo más lógico que Capcom haga esto, el remake de Code Verónica. Y a mí me va a gustar porque es Code Verónica y sé que la gente dice que es muy necesario el remake de Code Verónica. Y el que dicen que no es muy necesario es el remake de Resident Evil 1 porque ya está hecho. Que no hace falta remakear el original otra vez. Pero sí, estaría muy bien remakear el original otra vez y que el siguiente fuera Code Verónica. Y creo que sería un paso lógico que Capcom se aventurara a hacer un remake del primer Resident Evil con la perspectiva y mecánicas jugables actuales, las que han metido en los demás remakes. Como os he dicho muchas veces, creo que sería increíble que esa perspectiva de tercera persona a primera persona para explorar todos los escenarios llegara a los originales. Y también esto daría pie a la narrativa y la historia de tanto Chris y Wesker y la relación de ambos personajes. Y de nuevo, pues también ver en pantalla otra vez a Jill, que tampoco necesita una excusa para volver a ver a Jill. Que tienes ahí el 3 y va a salir en el 9. Pero haría falta para ir contando poco a poco también la historia de Jill. Pero yo creo que podría ser plausible un remake del primer Resident Evil. Y te juro que para mí sería uno de los proyectos más esperados que podría existir por parte de Capcom. Y si lo confirman sería un bombazo. Luego ya Code Verónica sería lo suyo efectivamente que continuase. Porque Code Verónica es al final una continuación del 2 y del 3. Sobre todo del 2. El 2 ya tenemos el remake. Que serviría como la antesala para Resident Evil 5. Y entender la relación que hay entre Wesker y Chris Redfield y los sucesos que llevan y acontecen en Resident Evil 5 y también lo que se menciona en el remake del 3 de lo de la mansión Spencer con Jill y todo el rollo. Por lo tanto es súper importante que hagan esto, o sea, de verdad es muy importante que empiecen por ahí. Además recordemos el supuesto Revelations 3 que estaba en desarrollo. Y sí, había un Revelations 3 en desarrollo. Entonces, se han planteado hacer remake de los dos Revelations anteriores, porque pueden hacer Revelations de los spin-off si tiran ya Code Verónica, que es un spin-off. Porque lo que he dicho de Revelations 3 ya lo dije en otro vídeo, lo vuelvo a explicar, es rápido. O sea, habían 3 juegos en desarrollo antes de salir el Village y de anunciarse el Village y todo el rollo. Estaba Resident Evil Revelations 3, el Village y el Apocalypse, el 9. Pero como veían que iban de culo para poder sacar el Village cuando querían y todo el rollo, dijeron, mira, todo el progreso que tenemos de Revelations 3 lo pasamos a Village. Y todo el progreso que tenemos en Village, que hemos hecho, todo lo que hemos hecho de Village, lo pasamos al Resident Evil Apocalypse. Así desapareció Revelations 3, a no ser que siga en desarrollo. Pero de momento no se sabe nada ni se ha filtrado nada que indique que siga en desarrollo. Lo único que se filtró es lo del Outbreak nuevo, poco más. Pero pasó eso. Entonces lo que hemos visto de Rumanía, hombres lobo, vampiros y todo el rollo, las conexiones al final con África y con el Resident Evil 5, todo eso iba a estar en el Revelations. Y al final fue Village. Imagínate, si el tremendo juego que ha seguido dando Village en un inicio iba a ser un spin-off, imagínate lo que estarían desarrollando de Village, que dijeron, lo pasamos al Resident Evil 9. Eso tiene que ser 3 veces más grande que el Village. Pero lo tengo claro. Yo hubiera sido guay ver esa perspectiva de Resident Evil Village en Resident Evil Revelations 3. Porque sí, lo único que cambiaron sería un poco el lore de trasfondo con la hija de Ethan y todo el rollo, y Mia. Y ya está. Porque a lo mejor seguían con el tema de Jill y todo el rollo, o no sé, o una misión de Chris, no sé tampoco. O habrían sido un protagonista nuevo, pero ni idea. Lo que sí que está claro es que necesitamos contexto, porque si quieren hacer que toda la saga derive en Resident Evil 9, se necesita contexto, que además Resident Evil 9 será el regreso tanto de Chris como de Claire, como de Jill y de Rebecca también. O sea, por lo que se filtró, esos 4 personajes van a aparecer en Resident Evil 9 Apocalypse, porque supuestamente en Village se cerró ya la historia de la familia Winters.
Entonces van a tirar por ahí y van a hacer ellos 4 su última misión. Por eso también es importante para los nuevos jugadores que quieren conocer los nuevos juegos que están haciendo, al margen de los remakes, conocer la historia de estos 4 personajes, que son importantes en el nacimiento de Resident Evil, desde un principio. Pero estaría guay, estaría guay. En resumen, que las opciones serían esas: Code Verónica, los 2 Revelations, Resident Evil 1, el original, y Resident Evil 0. Esos serían. Podrían hacer un remake de un Outbreak o algo así, o del Files, o hacer bien el Operation Raccoon City. Pueden hacer muchas cosas, pero yo creo que esos serán los remakes a posteriori. También el del 5, obviamente, y el del 6, porque al final van a parar a conectar con la familia Winters en el 7. Eso está claro. El nuevo canon de remakes va a ir a parar a la historia de la familia Winters y que todo sea una saga bien organizada y bien estructurada, ahora que han podido hacer lo que no pudieron hacer en la época cuando surgieron los primeros Residents. Así que todo lo que salga por parte de Capcom estará bien, pero esa es la noticia: tenemos Resident Evil nuevos remakes. Así que sin más, lo dejo por aquí, pero antes os dejo en pantalla la review de Totally Killer y el último vídeo que subí. Adiós.